Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercedes Aramendía, yo soy la presidenta de URSEC, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones en Uruguay. Quiero agradecer a José Otero y a todo el equipo de 5G Américas por la invitación a participar de este encuentro Expertas TIC. Siempre es bueno poder participar, compartir, escuchar y aprender de otros en estos temas que son tan dinámicos y que necesitamos sin duda profundizar el conocimiento y nutrirnos entre todos los diversos actores del ecosistema. Por otra parte, no quiero dejar pasar la instancia de hacer énfasis en la necesidad de cada vez más chicas, más mujeres se sientan atraídas por este sector que crece constantemente, que tiene un montón de desafíos, que necesita de cada vez más recursos y que tiene lugar para todas y que necesita de diversos roles. Así que es más que importante que fomentemos, que incentivemos y que cada vez más chicas se animen y se suman a este mundo de lo que son las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, que son fascinantes y que hay mucho para hacer. Hoy les voy a comentar un poco desde Uruguay, lo que es, sin duda, siempre partiendo de lo que son las telecomunicaciones. Quiero hacer énfasis en qué estamos haciendo en lo que es relacionado a la inteligencia artificial y la ciberseguridad, que hoy por hoy es un gran desafío que tenemos todos los países y sobre lo cual tenemos que trabajar todos juntos. Me parece interesante comenzar preguntándonos qué es lo que quieren los usuarios. Desde mi punto de vista, yo creo que las personas cada vez queremos servicios más personalizados. Entiendo que nos hemos acostumbrado a que cuando usamos nuestros teléfonos móviles, diversas aplicaciones, nuestros correos electrónicos y demás, se nos hacen determinadas recomendaciones teniendo en cuenta lo que son nuestros usos y costumbres, lo que generalmente solemos mirar o a quienes solemos llamar o las palabras que solemos utilizar y como que de cierta forma nos facilitan el uso para simplificarnos, o sea, son herramientas que nos ayudan a que podamos acceder a información que nos interesa, podamos escribir más fácil, podamos hacer seguimiento a determinadas actividades, solo por decir meros ejemplos. Pero la realidad es que la tecnología nos ayuda a que podamos hacer las cosas de una manera más eficiente, más eficaz, ser más competitivos y por otro lado, tener menos errores. Y eso a nosotros nos ayuda, obviamente nos acostumbramos a esto y queremos que los servicios sean hiperpersonalizados, cada vez más. Por otro lado, nosotros queremos y necesitamos estar conectados. Y sabemos que con una conectividad básica, o sea, con un 3G, por ejemplo, ya no es suficiente. Cada vez necesitamos más ancho de banda, necesitamos una mayor conectividad, independientemente de en dónde estemos, ya sea una ciudad, un área rural, un área remota, necesitamos estar conectados. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar a distancia, necesitamos estudiar, estar conectados, acceder a la telemedicina, por ejemplo, solo por mencionar algunos ejemplos. Y por otro lado, queremos cada vez todo de forma más inmediata, en tiempo real, al tiempo que también queremos y necesitamos una mayor capacidad, una mayor velocidad y una menor latencia de lo que son los servicios de telecomunicaciones. Y sin duda, si nosotros tenemos en cuenta que en todo lo que son las nuevas tecnologías, como puede ser blockchain, big data, inteligencia artificial, impresoras 3D, solo por mencionar algunos ejemplos, siempre los datos están en el centro. Y sin duda la seguridad y la privacidad cada vez se presentan como algo esencial sobre lo cual tenemos que trabajar los diversos países para poder garantizar una adecuada protección de los derechos humanos fundamentales de las personas. Hay múltiples y diversas aplicaciones de 5G. Sabemos que para eso necesitamos una determinada capacidad, un ancho de banda que nos permita poder acceder a los servicios que la tecnología nos brinda y los dispositivos nos brindan. Pero también vemos que ya está siendo una realidad en algunos países el 6G o el 5G Advanced, y me interesó comentar algunos aspectos de hacia qué va, en qué tanto se está diferenciando lo que vemos del 6G, que a veces se suele mencionar como el Internet de los sentidos, en relación a lo que es el 5G. Y solo por mencionar algunos ejemplos, aquí me interesa hacer énfasis en lo que, en primer lugar,
cómo con las aplicaciones de 5G y ya yendo al 5G Advanced y eventualmente al 6G, se va a acelerar aún más la transformación digital. Y algunos ejemplos que son fáciles de visualizar son, por ejemplo, con la telemedicina, como puede ser, por ejemplo, los monitores dinámicos, los telediagnósticos, las cirugías a distancia, que imagínense, para lo que es una cirugía a distancia, la importancia de tener una latencia mínima, o sea, en tiempo real, inmediato, y la experiencia del usuario que tiene que tener una robustez y prácticamente que no puede admitir errores, ¿verdad? Ni fallas, porque si no, los perjuicios pueden ser muy graves. Y por otro lado, también lo que es, de nuevo, aumentar los sentidos, ¿verdad? Lo que es el tacto, por decir un ejemplo. Por otro lado, esto nos va a ayudar a que tengamos cada vez ciudades más inteligentes, smart cities, que la logística se pueda desarrollar y sea más inteligente, más eficiente, más eficaz, que podamos acceder así de esa forma también a trabajos de mayor calidad, y por otro lado también que la industria pueda ser más inteligente. Y algunos ejemplos que nos permiten visualizarlo es, por ejemplo, en lo que son las líneas de ensamblajes, lo que es la producción masiva, así como lo que son los autos autónomos, ¿verdad? Que si bien ya hoy por hoy vemos en algunas ciudades los autos autónomos, sabemos que aún la autonomía no llega a su máximo, no solo por temas legales, sino que también por en muchas zonas no tenemos la ancho de banda suficiente que garantice que ese auto puede ir de forma autónoma. Y también lo que es la necesidad de que cada vez haya mayor precisión en los sensores. Asimismo, vemos cómo las experiencias inmersivas se van a profundizar aún más, teniendo más casos de uso. Si bien hoy por hoy ya tenemos posibilidades de utilizar experiencias inmersivas, esto se va a profundizar. Y un claro ejemplo es con la realidad extendida. Y vamos a llegar a un punto en donde la resolución de esta realidad extendida, esta experiencia inmersiva que vamos a tener, va a ser, o sea, la calidad va a ser tan buena que nos va a costar incluso poder percibir qué es real y qué no es real. Y por otro lado, también me interesa hacer énfasis en lo que son las comunicaciones multisensoriales, que nos van a permitir compartir en tiempo real información, como decía anteriormente, sobre el tacto, la fuerza, el gusto y más, por decir algunos ejemplos, y piensen esto también cómo se relaciona con lo que decía anteriormente de lo que es la telemedicina, así como también con todo lo que son las ciudades, la logística y la industria inteligente. Por otro lado, la inteligencia artificial, que si bien hace muchísimos años que se utiliza, recién hace poquitos tiempos las personas estamos siendo conscientes de que la inteligencia artificial está prácticamente en todo y que sin saberlo lo utilizamos a diario. También la inteligencia artificial generativa y el hecho de que hoy por hoy se puede acceder de forma muy fácil, nos habilita a poder visualizarlo e integrarlo en nuestra diaria de una mejor manera, y de una manera más simple además, permitiéndonos ser más eficientes, más eficaces y en todo lo que son nuestras tareas, las diversas tareas que se te imaginan, y también minimizar errores, lo cual sin duda es muy bueno. Y un ejemplo de cómo esto puede aplicarse en lo que son las telecomunicaciones, lo vemos, por ejemplo, en lo que es la automatización de la red. Y una clara forma de verlo es cómo la inteligencia artificial nativa, pues piensen que ya va a estar introducida por defecto desde el diseño en lo que son las redes, así como los diversos equipos y dispositivos, va a permitir que se pueda realizar un mayor análisis del servicio y del tráfico y que se puede optimizar lo que son no solo las comunicaciones, sino también los recursos. Piensen que en general los recursos son escasos y es fundamental que los mismos puedan ser utilizados de forma eficiente e inteligente. También esto se va a ver más desarrollado o también más impulsado con todo lo que es la computación. Por otro lado, como decía anteriormente, el procesamiento de datos es clave en todo esto. Y tener la posibilidad de procesar la información, todos los datos, de una forma masiva, atendiendo lo que es realmente los datos que necesitamos, a poder hacer una separación eficiente, o sea, hasta quitar aquellos datos residuales que no los necesitamos, así como también teniendo en cuenta lo que son los datos sensibles, los datos reservados o confidenciales, es bien importante y nos va a ayudar a poder garantizar los derechos humanos de las personas al tiempo que podemos seguir innovando, desarrollando tecnología y demás. Y por otro lado, todo esto, al utilizar, por ejemplo, los datos que realmente son eficientes, no estamos haciendo uso de recursos de forma ineficiente y
optimizamos justamente los recursos que, como decía anteriormente, generalmente son escasos y es que es bien importante hacer un uso adecuado de los mismos. En lo que es la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que menciono ahí abajo, se está, en lo que es el framework que se está analizando, el IMT 2030, se hace referencia justamente en, o sea, algunas capacidades que ya tenemos actualmente con IMT y cuáles son las nuevas capacidades que se van a dar más profundizadas. Y como veíamos, si bien ya venimos trabajando en lo que es la seguridad y la resiliencia, también en lo que es la latencia, la movilidad, en lo que es la densidad en la conexión, el área de la capacidad del tráfico, el usar el espectro de una forma más eficiente, atender lo que es la experiencia del usuario, así como también lo que son los picos de tráfico. Si bien eso ya lo venimos trabajando, todo esto se va a ver más potenciado, se va a ver más profundizado, nos va a permitir mejorarlo y vamos a ver nuevas capacidades, como puede ser, por ejemplo, tener una interoperabilidad mayor, un uso más sostenible de los recursos, utilizar la inteligencia artificial en lo que son las diversas capacidades de una manera más inteligente de nuevo, lo que es la cobertura, o sea, hay énfasis que vamos a poder profundizar. Yendo a lo que es la inteligencia artificial, y específicamente en Uruguay, me interesaba compartir con ustedes que recientemente se aprobó con una norma que es la 20.212, el artículo 64, que paseo, aquí copio el mismo, que justamente lo que hace es, le da la competencia a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que es AGESIC, el cometido de diseñar y desarrollar una estrategia nacional de datos y de inteligencia artificial que esté basado en estándares internacionales en los ámbitos públicos y privados. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque si bien en Uruguay, por ejemplo, ya tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial, anteriormente era solo en el ámbito público y ahora se hace énfasis en pasar a que sea ámbito público y privado y además que se base en estándares internacionales. Esto me parece muy importante. Por otro lado también, que por un lado se va a trabajar en lo que es una estrategia nacional de inteligencia artificial y por otro lado en una estrategia nacional de datos. Como está todo sumamente vinculado. Por otro lado, me interesa subrayar que la estrategia se tiene que fundar en determinados principios. Y los principios son equidad, no discriminación, responsabilidad, rendición de cuentas, transparencia, auditoría e innovación segura. ¿Se dan cuenta qué importantes es cada uno de estos principios? Y se hace énfasis en que todo lo anterior tiene que ser respetando la dignidad humana, el sistema democrático y la forma republicana de gobierno. Y por otra parte, también se remite a lo que es la norma que tenemos en Uruguay de protección de datos personales, que es la ley número 18.331, que si bien es del año 2008, la norma se ha ido actualizando constantemente, teniendo una protección adecuada en línea con lo que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Por otro lado, me parece bien interesante hacer énfasis en que esta ley le da un mandato a la GESIC de que como parte de lo que es esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, le da un plazo de 180 días para que presente al Poder Legislativo un informe con recomendaciones para lo que sería lo que es la regulación legal de lo que es la IA, orientada a su desarrollo ético, la protección de los derechos humanos y al mismo tiempo el fomento de la innovación tecnológica. Es bien interesante esto que se hace porque se busca un equilibrio entre lo que es la innovación tecnológica, que sin duda es muy buena, pero por otro lado, buscar la protección de los derechos humanos de las personas y el desarrollo ético de la IA. Asimismo, se hace énfasis en que la GESIC, para trabajar en todo esto, podrá establecer grupos de trabajo, comités asesores y otros mecanismos de participación que incluyan las perspectivas de actores del sector público, del sector privado, la academia y la sociedad civil organizada. Se dan cuenta que aquí reconoce expresamente por ley la importancia de lo que siempre hablamos de las 4 hélices y la necesidad de que el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil trabajen en conjunto. Eso es lo que nos va a ayudar a llevar a un mayor desarrollo de lo que es las tecnologías de la información y conocimiento, buscando el equilibrio entre lo que es la innovación y garantizar los derechos humanos de las personas. Siguiendo con lo anterior,
Bueno, como les mencionaba, Uruguay está trabajando en una estrategia nacional de inteligencia artificial, pero a su vez está trabajando en tres estrategias más, o sea, en total en cuatro. Por un lado, como me dije anteriormente, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, por otro, la Estrategia Nacional de Datos, por otro, en Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital, y finalmente en lo que es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Me parece muy interesante este encare porque entiendo que son cuatro temas más que importantes que son necesarios trabajar de forma conjunta y promover, siendo sin duda esencial, la difusión masiva y trabajar en la educación para que las personas seamos cada vez más conscientes de los desafíos que todo esto tiene y conlleva. Por otro lado, de nuevo, hacer énfasis en lo que es la necesidad de fomentar la innovación, que eso va a ser clave para lo que es el desarrollo social, económico y cultural de todos nuestros países y de la región. Y por otro lado, trabajar en base a determinados principios éticos, buscando siempre garantizar lo que son los derechos humanos de las personas, que como sabemos, en muchos, con lo que son las diversas utilidades, diversos casos de uso que tenemos con la inteligencia artificial, se pueden llegar a ver desafiados. Un típico ejemplo, los vemos con lo que, por ejemplo, son los sesgos. Eso puede llevar a que haya discriminación. Por otro lado, también los vemos en lo que son los algoritmos, las cajas negras. Entonces, es importante justamente trabajar en todo esto y generar conciencia y también que cada vez se desarrollen más equipos eh, formados por personas con diversas formaciones, tanto, por ejemplo, abogados como desarrolladores, para que justamente las soluciones puedan ser acorde a derecho, al tiempo que se fomente lo que es la innovación. Por otra parte, vinculado a lo que es la ciberseguridad, Uruguay también tiene una ley que está aprobada por el artículo 78 de la ley 20.212. Esta ley lo que establece, que me parece bien interesante, es la obligación de las entidades públicas, pero también de las entidades privadas que estén vinculadas a a servicios o a sectores críticos del país, como obviamente son las telecomunicaciones, y les pone determinadas obligaciones. Por un lado, lo que es adoptar medidas de seguridad que sean eficaces para proteger sus activos de información críticos. Está claro que para que sean eficaces, estas se tienen que estar actualizando constantemente, porque la realidad es que, como sabemos, la ciberseguridad, la ciberdelincuencia y las formas las nuevas formas de hacer este tipo por decir un ejemplo, de fraudes, innovan constantemente. Entonces es clave que desde el otro lado se esté actualizando de manera constante para poder responder de mejor manera ante los diversos desafíos que se van presentando. Por otro lado, les establece la obligación de designar un responsable de seguridad de la información y comunicación y lo tienen que comunicar a la GESIC. También les pone la obligación de planificar la adopción de medidas necesarias para mitigar y mejorar los controles existentes en la materia, así como adoptar las medidas de prevención que determine la reglamentación. Y eso también es bien importante, porque en todo lo que es ciberseguridad, la prevención es fundamental. Sin duda, después hay que trabajar cómo respondemos y cómo minimizamos los daños, los eventuales daños, pero sin duda prevenir es la mejor manera de hacerlo. Por otro lado, también la obligación de informar de forma completa e inmediata la existencia de un potencial incidente de ciberseguridad, conforme a los criterios que va a establecer el Centro Nacional de Respuestas e Incidentes de Seguridad de la Información. Y también a poner a disposición toda la información que sea requerida por el CERT del país. Es interesante esto porque obviamente hoy le toca a uno, mañana le toca a otro, y es importante compartir la información, cooperar, colaborar, para poder ir aprendiendo, ir innovando y poder responder de mejor forma a los diversos desafíos que se van presentando. Por otro lado, se incorpora, en función del nivel de madurez, el marco de ciberseguridad que ha sido desarrollado por AGESIC. Este marco de ciberseguridad, si bien ya tiene muchos años, anteriormente no era obligatorio y ahora se pasa a establecer que en determinados casos sí es obligatorio. Y por otro lado, también el hecho de destacar que se tiene que cumplir con determinadas medidas que vaya estableciendo el Poder Ejecutivo a fin de poder proteger de manera adecuada los diversos activos de información, siguiendo sin duda de nuevo los estándares nacionales e internacionales que se vayan aprobando en la materia. Esto también me parece interesante hacer énfasis en la importancia de los estándares nacionales e internacionales.
Volviendo a lo anterior, Uruguay también venía trabajando, como les comenté anteriormente, en una estrategia nacional de ciberseguridad. Me interesa destacar que el Consejo Asesor Honorario de Seguridad de la Información, que está integrado por diversos organismos, entre ellos también por la ORSEC, recientemente aprobó elevar lo que es el borrador de Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Uruguay, que sería del año 2024 a 2030. Es un documento bien interesante y que fue consecuencia de un trabajo colaborativo en el cual se convocó en diversas mesas de trabajo a la industria, a la academia, a la sociedad civil, y también se realizaron diversas consultas públicas, lo cual ha permitido que, bueno, que el trabajo, el borrador que recientemente se ha aprobado, que ha sido elevado para que posteriormente el Poder Ejecutivo, de entenderlo conveniente, lo apruebe por decreto, eh, sea un documento rico que tenga y que considere las diversas visiones de los diversos actores del ecosistema. Y se basa principalmente en 8 pilares que son muy importantes. El primero es la gobernanza, el segundo es el marco normativo, el tercero es los ciberdelitos, también en esto ya hago énfasis en lo que iba a mencionar a continuación, que Uruguay recientemente aprobó una ley de ciberdelitos, que es la ley 20.327, que era un gran debe que teníamos en el país, dado que si bien había algunas normas genéricas que nos permitían atender los casos, estábamos bastante desprotegidos en esta materia y bueno, recientemente el Parlamento aprobó esta norma, así que una muy buena noticia para todos. También tenemos, como pues, continuando con los pilares, lo que es la ciberdefensa, por otra parte todo lo que es la infraestructura de información crítica, también trabajar en lo que es la cultura de la ciberseguridad, y esto me parece más que importante destacarlo porque de nuevo, por más que nosotros podemos tener leyes, podemos tener herramientas y demás, pero generalmente la capa más vulnerable somos justamente las personas y para esto hay que trabajar muchísimo en lo que es difundir, educar, comunicar de forma simple para que se pueda universalizar el conocimiento y las personas tomen como algo diario el prevenir, tomar medidas de prevención a lo que es la ciberseguridad, y es como que hay que desarrollar, trabajar para desarrollar una cultura de la ciberseguridad y de la seguridad en todo lo que es el mundo online. Por otro lado, también la necesidad de que haya un ecosistema y también una industria en todo esto que también trabaje de forma colaborativa constantemente, eso es fundamental en todo esto. Y finalmente, sin duda, porque es la política internacional. Sabemos que los ciberdelitos no tienen fronteras y cada vez es un desafío más global y es necesario que todos los países y las diversas agencias especializadas trabajen en conjunto para justamente podamos proteger a toda la ciudadanía de mejor manera. Como ven, está todo sumamente vinculado, son temas sumamente interesantes y que se desarrollan constantemente. Muchos países actualmente están trabajando en estos temas que es necesario que compartamos la información, que vayamos construyendo, o sea, no es necesario que cada vez tengamos que inventar la rueda, sino que siempre es importante aprender de los casos de éxito y también de los casos que no tuvieron tanto éxito para poder llegar a mejores resultados y, en definitiva, poder permitir que la inteligencia artificial, que es una herramienta, la podamos usar de forma eh, inteligente, o sea, vaya redundancia, o sea, de forma que nos habilite a tener cada vez más innovación, pero al mismo tiempo que sea acorde a lo que son los derechos humanos fundamentales de las personas y en base a determinados principios éticos. Y por otro lado, la ciberseguridad, que como sabemos, viene en muchos casos a través de las redes, pero que constantemente están innovando en la forma de llevar adelante los ciberdelitos, es bien importante que tengamos un marco normativo que establezca cuáles son estos ciberdelitos, de manera que podamos tener más herramientas para proteger a la ciudadanía. También es importante que tengamos procedimientos adecuados para poder llevar adelante esta protección, y sin duda la cooperación y la colaboración a nivel nacional, regional e internacional entre los diversos actores del ecosistema y entre los diversos gobiernos y actores, o sea, de agencias, por ejemplo, que tengamos competencia en esta área, es fundamental trabajar juntos de forma colaborativa para construir una mayor protección a nuestros ciudadanos y permitir que el mundo de las tecnologías, la información y la comunicación cada vez estén más cerca de las personas, atendiendo las necesidades, pero que otorguemos las garantías debidas. Bueno, yo voy cerrando por aquí.
quiero agradecer nuevamente la oportunidad y quedo a disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias.